visitamos en UJA Investiga el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén. Estamos en concreto con la investigadora Esther López, que nos va a hablar sobre inteligencia emocional y liderazgo. Buenas tardes, Esther. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Consiste este estudio que ya está bastante avanzado de la universidad? Sí, de hecho estamos ya presentando nuestras conclusiones en distintos sectores, tanto de la población como de difusión de la investigación. Y este trabajo que venimos desarrollando en los últimos 4 años ha sido producto o resultado de mucho tiempo de investigación también anterior. Veníamos trabajando sobre liderazgo desde los años 90, venimos trabajando sobre inteligencia emocional desde el 1999-2000 y hemos unado estas 2 líneas de investigación puesto que nos preocupaba y nos interesaba mucho saber qué está pasando en el sector productivo y cuál es la importancia que las variables personales y las variables de relación entre personas tienen dentro del ámbito de las organizaciones. Es decir, estudian cómo afecta al trabajo de una persona las relaciones que pueden tener con su entorno. Exactamente, pero mucho más en concreto nos centramos en los líderes. Una de las preguntas que nos podemos hacer es que en las organizaciones hoy día hay muchas cosas que se han tecnificado y es verdad que ahí se han mejorado muchos procesos, se hacen muchas cosas de una manera mucho más técnica. Pero cuando las cosas siguen fallando es porque realmente lo que falla es el factor humano. Y el factor humano es fundamental porque más allá de la máquina, quien hace funcionar la máquina son las personas. Y dentro de los grupos de trabajo es cierto que las relaciones que se producen en los grupos de trabajo y el ambiente más o menos positivo que se puede producir en él, tiene mucho que ver con la forma de liderar. Eso ya lo habíamos visto en estudios anteriores. Veíamos que el estilo de liderazgo era fundamental a la hora de ver cómo las personas se relacionaban y cuál era el objetivo común que marcaban. Por eso en este trabajo unimos lo que es la inteligencia emocional de los líderes, como líderes que además prestan atención a las emociones, son capaces de comprender y de regular sus emociones, sobre todo cuando las cosas no van tan bien, pueden hacer que el rendimiento y el funcionamiento del grupo sea mucho mejor. ¿Y qué conclusiones son las que se han obtenido de este estudio? Pues es un estudio multinivel y también es un estudio longitudinal porque hemos tenido medidas de varios grupos de trabajo, de más de la mitad de los grupos de trabajo en un tiempo 1 y en un tiempo 2. Además es un estudio que ha contado tanto con empresas del País Vasco, porque el proyecto es entre la Universidad de Deusto y la Universidad de Jaén, aunque nosotros somos los líderes del proyecto, y ha participado en empresas de distintos sectores productivos. En cuanto a los resultados, pues tenemos que a nivel individual las personas sienten como muy importante el estilo de su líder a la hora de percibir su satisfacción con el trabajo y de percibir su rendimiento. Porque dentro del rendimiento, una cosa novedosa también de nuestro proyecto, que es una contribución, es que hemos tenido en cuenta tanto el rendimiento subjetivo, lo que las personas piensan que hace, y el rendimiento objetivo, los datos duros de la organización respecto a si verdaderamente han producido más o han producido mejor. ¿Y cómo se pueden obtener estos datos objetivos? Lo que son los datos, hemos tenido en cuenta a grupos de trabajo, tenían que participar mínimo el líder y 4 personas más del grupo de trabajo, aunque han participado mayoritariamente por grupos completos. Y eso nos ha permitido tener tanto las variables individuales como las variables multinivel o del nivel grupal. Y estas personas han contestado un cuestionario que lo han contestado en 2 momentos temporales. En un momento temporal y a los 4 meses volvían a contestar. Y también hemos tenido información de la empresa de datos duros respecto a balances que ellos tenían sobre sus resultados, sobre su rendimiento y sobre beneficios. Entonces podemos decir que estos datos han llegado a mostrar realmente que las relaciones influyen positivamente si son buenas o de forma negativa si por el contrario no son buenas con el líder del grupo, ¿no? Correcto, lo que hemos visto es que hemos encontrado diferencias entre grupos de trabajo donde aquellos grupos donde su líder era transformacional, es decir, que era una persona que se preocupaba del grupo y donde tenían mejores niveles de inteligencia emocional, se producía un mejor rendimiento subjetivo que tenía una relación con el objetivo. Lo que pasa es que la relación no era causal, porque para el rendimiento objetivo hemos visto una serie de variables de tipo ambiental que eran las que podían influir. Pero sí es cierto que los líderes que conseguían tener un buen ambiente en el grupo eran líderes que tenían una inteligencia emocional más elevada, que contagiaban esa inteligencia emocional a los miembros del equipo y donde los resultados respecto a las relaciones afectivas y respecto a cómo funcionaban en su trabajo emocional
eran mucho más positivas y por tanto mostraban menor ansiedad y estrés ante situaciones que son negativas, que son normales, que ocurran en un ámbito laboral y sobre todo pues fomentaba el compromiso organizacional, siendo un compromiso organizacional mucho más afectivo. Es decir, es como que se produce, nosotros le hemos llamado en uno de los artículos que tenemos en revisión, le hemos llamado la cara emocional del liderazgo transformacional, porque efectivamente esa inteligencia emocional y ese contagio que se produce un aumento en el rendimiento y produce un aumento en el compromiso organizacional. Y es cierto que últimamente uno de los problemas de las empresas es cómo hago para retener el talento. Tengo gente muy buena, pero la gente se me va. Entonces, ¿cómo puedo conseguir retener ese talento? Y hemos comprobado que el estilo de liderazgo tiene un papel fundamental. ¿Y cómo tiene que ser este liderazgo? Bien, los líderes transformacionales se caracterizan por ser personas que tienen una muy buena capacidad de comunicar qué es lo que hay que hacer, tienen una idea muy clara de cuál es su visión y cuál es la misión que tiene ese grupo que conseguir, cuáles son los objetivos de grupo. Son además personas que tienen en cuenta pues características individuales, es decir, no tratan a todo el mundo igual, sino que saben que cada persona tiene cualidades distintas y sabe coger lo mejor de ellos mismos. Si lo resumiéramos de alguna manera sería precisamente eso, que son líderes que sacan lo mejor de ti y que no están pendientes de los fallos, sino, bueno, los fallos son una oportunidad para aprender y vamos a hacerlo mejor. Y en nuestro caso además hemos comprobado que la inteligencia emocional es un factor añadido, es decir, que aquellos líderes transformacionales que además son emocionalmente inteligentes potencian mucho mejor estos resultados y estas variables en el grupo y la gente se siente muchísimo mejor. ¿Esta inteligencia emocional es algo inherente al ser humano o es algo que se podría entrenar? Pues nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esto, sobre todo con mi compañero que es el IP2, José María Augusto Holanda, y lo que comprobamos es que la inteligencia emocional afortunadamente se puede entrenar. Es algo que es verdad que de partida, porque hay un factor biológico y un factor de aprendizaje en el entorno social donde estamos, nuestra familia fundamentalmente, pero no es algo estanco, no es algo como otras cosas como la inteligencia cristalizada u otro tipo de cosas, sino que es algo que se puede entrenar. Y de hecho hay muy buenos programas de entrenamiento en distintas edades y en distintos momentos temporales y de hecho también nosotros nuestro siguiente paso dentro de la investigación es precisamente esa intervención y ese aprendizaje en el ámbito organizacional donde hay algunas experiencias pero todavía queda mucho por hacer. Sería importante entonces que alguien que quiere dirigirse hasta un puesto ejecutivo en una empresa estuviese estudiando, se preparase antes de llegar a este puesto en inteligencia emocional, ¿es así? Sí, ciertamente hemos visto que es uno de los factores clave de las organizaciones resilientes, de las organizaciones que son saludables, emocionalmente saludables, y además me va a permitir otro de los resultados que acabo de recordar que es muy interesante en nuestro trabajo y que tiene que ver con cuando hemos analizado las empresas públicas y las empresas privadas. Resulta que en las empresas privadas la gente tiene muy claro que tiene que elegir a los mejores líderes y la gente que accede son los mejores líderes, pero en las empresas públicas no se le presta tanta atención a esto. Y lo que encontramos precisamente que en las empresas públicas es muchísimo más importante que los líderes sean líderes emocionalmente inteligentes y curiosamente es lo que menos ocurre. Entonces, si queremos hacer y queremos potenciar que nuestras empresas funcionen bien, que las organizaciones en general, públicas o privadas, funcionen bien, hay que prestar mucha más atención a las características de los líderes y, por tanto, habría que entrenar mucho más y mucho más en las empresas públicas, porque se producen efectos negativos de no tener ese estilo de liderazgo y esos líderes emocionalmente inteligentes. Entonces, podríamos decir que este estudio a quien van a beneficiar principalmente va a ser, aparte de las empresas, a los departamentos de recursos humanos que van a saber dónde buscar. Exactamente, sí. De hecho, existen algunas experiencias en los últimos años dentro de los gabinetes de recursos humanos más potentes a nivel mundial, que precisamente lo que dicen es eso. Tenemos que fijarnos más en el factor humano porque realmente se puede producir un cambio muy espectacular, entre comillas, respecto a esos resultados que podemos obtener, porque finalmente la gente pasa mucho tiempo en su lugar de trabajo, la situación laboral no es fácil, las crisis económicas afectan mucho y necesitamos realmente un mayor compromiso y que la gente por lo menos encuentre satisfacción en su entorno más cercano, en su entorno laboral. Es necesaria también una preparación psicológica no solo para el líder, sino también para las personas que están por debajo de él.
Se puede entrenar a todos los niveles, porque de hecho nuestro trabajo es multinivel y efectivamente se puede entrenar a todos los niveles. Pero es cierto que tampoco tienen por qué conocer tanto. Lo importante son las claves. Lo importante es que en recursos humanos haya psicólogos y psicólogas que puedan hacer esta labor de formación, de entrenamiento, y no tienen por qué tener el conocimiento de las claves o de los conceptos, sino saber hacer. Lo que importa al final es el know how to do, el saber hacer, no solamente la teoría. Y las personas que estén interesadas en las conclusiones o en los resultados de este estudio, ¿dónde pueden dirigirse? ¿Cómo pueden conocerlas? Bien, nosotros hemos hecho una presentación en el Consejo Económico y Social de Jaén, y me consta que también las compañeras de Deusto han hecho una presentación allí en algunas empresas que de hecho les pidieron la información. Y nosotros estamos en el Departamento de Psicología en la Universidad de Jaén. Tenemos un grupo muy consolidado de investigación que venimos trabajando en esta materia, y por tanto pueden dirigirse a nosotros sin ningún problema para poder, tanto podemos presentarle el informe general como si necesitaran cualquier tipo de asesoramiento. Pues muchas gracias. Un estudio que está muy avanzado, que ya mismo se pueden conocer las conclusiones y que sin duda va a cambiar el mercado laboral.